mexicano que dice, nadie da lo que no tiene. Sí. La Biblia lo dice en términos diferentes. De lo que está lleno tu corazón, proclamará tus labios, tu boca, ¿no? Esto a nosotros nos tiene que llevar a pensar y a entender un primer aspecto en torno a las cosas de Dios. No puedo profetizar algo de lo que yo desconozco o de lo que yo no estoy convencido. Y entonces recurrimos al primer principio de lo que la Iglesia nos enseña. La Iglesia nos enseña en todos los aspectos que Dios es ¿qué cosa? Amor. ¿Qué es Dios? Amor. Y es el amor de Dios que conquista nuestra persona. Es el amor de Dios que conquista nuestro ser. Y es en el amor de Dios que nos movemos nosotros en todo el hacer y quehacer de las cosas. Sin duda, es allí donde nosotros tendríamos primero que ecualizar nuestra relación con Dios, en lo que es movido por el amor. Gracias a Dios, el Padre nos dejó el librito Siguiendo las Huellas de Cristo, para enfatizar aspectos propios que este amor tiene que entenderse en nosotros primero. Y una de las cosas que se tiene que comprender es la relación entre Dios y hace que recurramos al libro del Génesis, abrimos nuestra Biblia y buscamos el capítulo 1 del libro del Génesis, en el versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y encontramos en este apartado de la Biblia que al principio todo era una confusión, que al principio era un caos. Leemos el versículo 2, que guste, por favor. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima de la misma, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Muy bien. Palabra de Dios. Al principio todo era un caos. Es allí donde no había un reconocimiento entre Dios y el resto de las cosas. Nadie conocía. Dios sí, pero el resto no conocía a Dios. Todo era una oscuridad. Los seres humanos no existíamos todavía. Sin duda Dios, en esa oscuridad, Dios en medio de ese caos, es decir, de eso que no se entiende, quiso manifestarse para nosotros. Leemos el versículo número 3, por favor. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios quiso iluminar esa oscuridad. Dios quiso darle el orden a lo confuso, al caos. Dios quiso poner por manifiesto lo que la voluntad de Él era respecto al resto de las cosas. Y entonces dirá el libro del Génesis que hará dos grandes lámparas, una para presidir el día y otra para presidir la noche. Sabemos que es un lenguaje metafórico, pero que encima de ellos nos trae la enseñanza. Dios quien empieza a iluminar las cosas. Dios quien está presente en el orden de la creación. Dirá el libro del Génesis que fue haciendo las plantas, los peces, va diciendo que Dios vio que todo era bueno, a tal grado de que Dios vio bondad en todo, que tomó un día para descansar.
fue domingo, fue sábado, ahorita no nos metemos en ese problema. Lo que nos interesa es que Dios guardó un día, no para descansar, porque Dios no necesita descansar, porque Él es ¿qué cosa? Espíritu, es Dios. No necesita, si fuera cuerpo, sí, pero si pasa a ser cuerpo, dejaría de ser Dios. Entonces, Dios deja un día para admirar su propia belleza de creación, para mirar con toda claridad lo que Él mismo ha creado. Solamente que en ese espacio notó que faltaba alguien, no algo, no una cosa, no, alguien que disfrutara toda su creación. Y es cuando viene el cambio de 180 grados, porque Dios decidió crear Él mismo a quien disfrutara de su propiedad. No lo hizo ajeno a su propiedad, lo hizo parte de su propiedad. Y entonces llegamos al Génesis 1:26, en donde Dios dijo, vea este verbo, dice este verbo, hagamos. Dios no estaba solo. La figura trinitaria era testiga de la creación de Dios. No dice Padre, no dice Hijo, no dice Espíritu Santo, pero dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y llegó el plus a la creación de Dios. Y llegó quien disfrutara lo creado por Dios. ¿Y quién era el que va a disfrutar? El hombre, bajo el nombre de Adán. Y todavía fue más enriquecedor la creación de Dios cuando dijo, este tipo está solo, necesito regalarle una compañera que tampoco es ajena a la creación, que tampoco es ajeno a lo creado, porque dice el texto que lo sacó ¿de dónde? De la costilla. Los señores cuando duerman al tío, perdón, cuidado, muy bien, vea, lo sacó de la costilla, es parte de su propiedad. Pero aterrizamos, subrayamos algo que dice, lo creó a imagen y semejanza. O sea, esto es una belleza, esto rompe con lo creado entre lo natural solamente de Dios. Esto interrumpe la creación de Dios para el bien del hombre. No es que seamos una foto de Dios, no, porque no está así de feo ni de fea, ¿no es cierto? No, vean, ser imagen, ser semejanza de Dios significa que entre todo lo creado, el ser humano goza de una cualidad específica. Porque ser imagen y semejanza de Dios significa que lo que Dios es, Dios nos los compartió a nosotros. Dios nos los compartió a nosotros. Y entonces decimos que Dios es bueno, por lo tanto nosotros ¿qué somos? ¿Qué somos? Buenos. Somos buenos. ¿Cómo esto tiene que ser entendido? Yo me encuentro a viejitas en la iglesia que dicen, es que yo soy mala. Es que usted que está cerquitita de Dios, no, abuelita, usted también está cerquitita de quién. Vea cómo esto, cuando no se entiende, somos nosotros que ponemos una barrera entre Dios y yo. Somos buenos. Bueno, que la cara de soldado mal pagado que traemos no nos ayuda, pero somos buenos en esencia. Qué bondad hay en ese padre, en esa madre de familia, hasta hoy en lo práctico. Hace días estaba dando un retiro en un lugar, cuando se para una señora y me dice, me tengo que ir porque mi bebé se quedó solo. Dije, a ver si no le llegó ya la policía. Y
como al diácono le gusta el chisme, le pregunté, ¿y cuántos años tiene su bebé? 42. ¡Qué bondad en esa mujer! ¡Qué bondad! ¡Qué bondad en el corazón de cada uno de nosotros! Expresó Dios. Hay que reconocer que por circunstancias de nuestra infancia fuimos marcados y tenemos un carácter fuerte. Hay que entender que por circunstancias de la vida hizo que tengamos un temperamento fuerte, que manejemos una personalidad en la vida, pero ojo, no es la que Dios te regaló, no. Dios por esencia te hizo bueno. ¿Sí? Dios por esencia te hizo bueno. Y eso se sana, eso también se purifica, eso también se transforma con el mismo poder de Dios. Y a eso le llamamos conversión. ¿Cómo le llamamos? Conversión. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, después. ¿Quieren ustedes saber, sí o no? Sí. Invítenme para otro día. Bueno, eso. Segunda característica de Dios. Vean, decimos que Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Por lo tanto, sembró en el corazón de nosotros la capacidad de amar. Las señoras, ¿qué les decía su mamá? Ese no te conviene. ¿Qué dijo usted? Yo lo perdono, porque lo amaba. Usted cuando estuvo enamorada, le pudieron decir tantas cosas, pero el amor hizo que creyera, que valorara a esa persona. Los otros no lo valoraban, pero usted lo valoraba. Usted le creía porque lo amaba. Usted lo cree porque lo ama. ¿Por qué no sigue creyendo Dios? A pesar de que le fallamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que ya sabe toda nuestra conciencia, ¿por qué no sigue creyendo? Porque nos ama. Ese es el punto, el amor de Dios en la vida de nosotros. Oye, si Dios es así conmigo, ¿quién soy yo para limitarme? ¿O por qué yo limito este amor de Dios? Encuentro a gente en la vida a veces pastoral de la iglesia que sigue confesando o sigue sufriendo de un pecado de hace 40 años, que ya lo confesó, pero que aún no se siente perdonada, que yo le cambio, que aún no se ha perdonado a sí mismo. Y esta persona no se ama. Esta persona está despreciando también el amor de ¿quién? De Dios, de verdad. Miren mi abuelita. Les digo, abuelita, ¿y por qué usted hace muchos sacrificios? Mi hijito, es que cuando yo muera yo quiero ganar la vida eterna. No, abuelita. El reino de Dios no se vive en la otra vida. ¿Se vive en dónde? En esta vida se vive el reino de ¿quién? De Dios. Ojo. Apóstol de la palabra, usted que está en la iglesia, no desaproveche lo bien conocido. Sea pleno en la vida de Cristo. Sea pleno en la gracia que Dios nos da. Tercera característica, miren, la belleza de Dios. Dios es bello. ¿Qué es Dios? Bello. Algunos dirán, no, que no, sí, somos bellos, pero no en sentido estético, no. Bello en perfección. ¿En qué? En perfección. Somos perfectos. Nuestra naturaleza humana tiene una perfección que no puede ser comparado con nada. Es admirable cómo el corazón inmediatamente tiene todo dirigido al hígado, al riñón, al cerebro, cómo los órganos internos de nosotros están bien coordinados, como aquel que carece del oído, de la vista, desarrolla otras cualidades que nosotros no podemos desarrollar. ¿Sí me explico? Gracias, hermano. Okay. Sí, vamos entendiendo. Somos perfectos en el sentido estricto. Claro, si usamos o llegamos a otras cosas,
es porque no nos sentimos que satisfechos. No nos sentimos satisfechos, ¿no? Y por eso buscamos medios que satisfagan nuestras acciones. Claro, algunos gastan mucho dinero, otros pierden mucho el tiempo. Y usted, como buena persona, como una persona que ha tenido su encuentro con Cristo, pues entiende que Dios le llama a la perfección. Entiende que usted y yo le fallamos a Dios. Y entonces buscamos cumplir el mandato de Cristo. Sean perfectos como ¿quién? ¿Que están dónde? En el cielo. En el cielo. Tenemos claro que esta perfección inicia en la tierra y terminará cuando estemos en la presencia de ¿quién? De Dios. Por eso se sigue rogando por las almas de los fieles difuntos. ¿Sí me oigo claro así o no? Sí. Muy bien, ¿no? Entonces, esta belleza de Dios es en el orden de perfección. Entonces, ¿qué hace usted? Usted lo primero que tiene que decirse es que puede cambiar. Lo primero que tiene que eliminar de usted es que yo soy así. No, usted quiere ser así, pero Dios no quiere que usted sea así. Usted tiene que entender que puede cambiar. Usted tiene que entender que las personas también pueden cambiar, ¿no? Cuando nos abrimos a esta gracia de Dios, podemos cambiar. Cuando nos cerramos a esta gracia de Dios, entonces nos quedamos ¿qué? Así como nosotros queremos. ¿Qué comprendemos? Comprendemos entonces que Dios ha depositado en nosotros algo que Él mismo después nos va a pedir. Dios no nos pide algo que no ha puesto en nosotros. Dios no va a exigir algo que nosotros no podamos cumplir. Dios no va a coordinar algo en la vida de nosotros que usted desconozca, ¿no? Por eso San Agustín tenía razón cuando decía: Señor, ocúpate de mis cosas para que yo me pueda ocupar de las tuyas. Tenía razón. Solamente los que servimos en la iglesia tenemos que saber esto, ¿no? También el que viene a misa, el profesor, el chirroquero, el freneador, ellos también tienen que conocer esto, porque a ellos les cuesta dar una conversión y usted lo tiene que entender. ¿Por qué lo tiene que entender? Para que usted lo viva, para que sea el primero que esté abierto a las cosas de Dios. Y segundo, para que usted lo predique. Por favor, ya no me predique, te vas a ir al infierno, conviértete. No, dele los medios a la gente para que entienda por qué no se tiene que ir al infierno. Permita que la gente conozca que no primero está el infierno, sino primero está el amor de ¿quién? De Dios. Por eso digo, si usted no lo conoce, ¿usted lo va a presentar? Por eso hay que conocer. Vean, nuestro fundador escribió un librito sencillo que se llama Chispas de Espiritualidad. ¿Cómo se llama? Chispas de Espiritualidad. Ustedes ya lo tienen que leer en este nivel. Tienen ya que dar sus temitas con eso, hablar de esto. A nuestros grupos de apóstoles de la palabra vienen personas que también quieren convertirse, que buscan el plan de Dios en sus vidas, y ustedes lo tienen que hablar. Después dijo Dios: no es todo esto. Tenemos el riesgo de que el hombre no se pueda identificar con sí mismo. Y entonces el Señor dijo: démosle un aliento de vida. Sopló sobre ellos un aliento de ¿qué? De vida sobre su nariz. Le dio un plus al hombre. Marcó su diferencia entre los animales
entre las plantas, entre los minerales, Dios marcó la diferencia con el hombre. Le dio aliento de vida, le dio soplo de vida, lo que llamamos, le dio un espíritu al hombre. Las plantas solamente tienen alma, por eso están verdes, por eso merecen admirar su belleza, tienen alma. Las piedras tienen alma, los perros tienen alma, pero el ser humano tiene alma, pero también tiene ¿qué? Espíritu. Por eso los perros no se pueden bautizar. Nunca van a tener la misma dignidad que ¿quién? Que el hombre. Nunca, jamás. Podrá tener mucho cariño, pero no la misma dignidad, ¿no? Somos seres únicos. Y la Chilindrina le puso otra frase: irrepetibles. Claro que irrepetibles, ¿no? Somos seres únicos, sí, por la gracia de Dios. Este es el plan de Dios sobre nosotros. Número 2. Ahora este plan de Dios sobre nosotros se desborda en algo que dirá el amor de Dios en nosotros. Porque no bastó para crearnos, no le bastó para darnos un espíritu. Vamos al Salmo número 8, por favor. Buscamos Salmo número 8 en la Biblia. Salmo número 8. Quien lo encuentre puede leer, por favor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar su majestad sobre el cielo con los labios de un pequeño lactante. Levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste apenas inferior a un Dios, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Muy bien, palabra de Dios. Ese salmo describe lo bondadoso que ha sido Dios con nosotros. Hay 3 características. Yo quiero que usted lo crea y se lo lleve en el corazón. Dice el salmista, hace una pregunta. Imagínense cómo se habrá sentido este salmista. Póngase a pensar cómo estaba este salmista. Lo primero que le pregunta a Dios: ¿quién es el hombre para que te acuerdes? Seguramente ya estaba cansado de la vida, como algunos que estoy mirando, y dice: mira, lo hiciste un poco inferior a quién, a Dios. No es que nos haya hecho diositos, no, porque no era mormón, no, un poquito inferior. Es decir, no es que seamos dioses, tenemos cualidades de Dios, ¿sí? Nos hiciste, dice, nos coronaste ¿de qué? De gloria y dignidad. Somos dignos, tenemos nuestra propia dignidad. A propósito, no permitas que nadie te la aplaste, no permitas que tu dignidad se vea quebrantada, no, quebrantado tampoco, porque es algo, una gracia de Dios. A mí a veces me molesta mucho cuando encuentro a personas que no valoran ni su propia dignidad. Usted valore su dignidad, porque es, aparte de recibirla de Dios, su dignidad también le permite ser hijo de ¿quién? De Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso. Tercera cosa que dice: todo lo has puesto bajo ¿qué? Bajo sus pies. No hay nada que el ser humano pudiera tener. No hay nada que la paz en el hombre entonces corrompiera esa paz. No lo hay, porque todo puso bajo sus pies. Qué belleza cuando uno lo entiende. Mire, entonces entendemos en este segundo aspecto que el amor de Dios hace que el hombre sea el rey ¿de dónde? De la creación del mundo.
Hoy la sociedad está haciendo que el hombre pierda su realeza y se convierta en un títere de la sociedad. Hoy los seres humanos ya no somos reyes, estamos cayendo a ser títeres de la creación de Dios. Esto hace que no vivamos nuestra esencia. Esto hace que los demás decidan por mí y no yo decida por ellos. Esto hace que no viva la plenitud, la gracia de Dios en mi vida. Si vamos bien, va subiendo el agua al tinaco. Muy bien, qué bueno. Porque por ahí ya empieza el saludo chino. Sí, ya conocí. Muy bien, bueno. Esto hace que vivamos nuestra dignidad. Dice el tercer aspecto: todo lo has puesto bajo sus pies. No habría que temer, a propósito, las supersticiones no tienen autoridad sobre nosotros. Como cuando dice gato negro, ¿qué pasa? Mala suerte. Cuando el tecolote canta, el indio no tiene autoridad. Porque ¿quién es el rey de la creación? No, ¿quién? El hombre. Y por debajo del hombre, ¿quiénes están? Las plantas, los minerales, los animales. ¿Sí me explico? ¿No? Por eso cuando uno dice, es que es la hierbita de la abundancia. No puede ser. Por encima de la hierbita estás tú. Mejor trabaja y tendrás abundancia. ¿Sí me explico? Sí, me explico. Es que es la piedra de las buenas suertes, de las buenas vidas. No, mejor purifica el corazón y tendrás buenas acciones en la vida, ¿no? Vean cómo esto nos hace vivir los principios de Dios en la vida. El apóstol de la palabra, que no vive su dignidad, nunca va a permitir que los otros vivan esta dignidad. Siempre se va a sentir competido. El apóstol de la palabra, que no entiende su dignidad con Dios, siempre va a sentirse que los demás son un rival. El apóstol de la palabra, que no comprende su dignidad, siempre va a decir, ¿por qué él y yo no? El cristiano que no ha comprendido su dignidad en las cosas de Dios, siempre será piedra de tropiezo para los otros. ¿Cuánta gente que no viene a misa dice, yo no voy a la iglesia porque allá van puros pecadores? Yo no voy, porque allá van puros hipócritas. La diferencia es que ese que va a misa quiere entender su dignidad. Y tú quieres vivir en esa dignidad aplastada por la sociedad, por el consumismo y tantas cosas más que no te permiten mirar el plan de Dios. Esta dignidad hace que pasemos a una tercera fase. Esa fase en donde se encuentra el amor con el que ama, el amado con el que ama, el hombre con Dios. Porque dirá que eso hará que Dios tome su responsabilidad. Yo sé que es Dios, pero para que se comprenda, hace que Dios tome su responsabilidad en vivir nuestra dignidad. Qué bello es esto, porque Dios no nos deja a la deriva. Dios toma su responsabilidad como Dios. Lo vuelve a repetir con Jesucristo cuando dice, en donde 2 o 3 personas se reúnan, yo estoy en medio de ¿dónde? Y todavía se compromete más. Yo a veces le digo, yo no sé por qué nos dijiste tantas palabras que nos hace que te creamos y hace que tú actúes. Porque Él dijo, ¿no?, que todo lo que pidamos en su nombre, ¿qué pasará con el Padre? Nos los ha de ¿qué? De conceder. Vean la responsabilidad, vean la preocupación, vean la atención de Dios. Pero no quiero llegar al Nuevo Testamento, al Antiguo. Buscamos Salmo 121. Veamos la responsabilidad de Dios en nuestra dignidad también. Porque no nos deja a la deriva, no nos deja ya, los creé ahí, quédense, no. Nos sigue manteniendo. Salmo 121, quien guste, por favor. Fuera del paréntesis.
auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, Él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas, desde ahora para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean la responsabilidad de Dios. Dios es como el guardián, que no permite que ni el sol te haga daño. Él te guarda al entrar y al salir. Este guardián tampoco duerme. No permitirá que tu paso dé un paso en falso, ¿no? Vean la responsabilidad de Dios sobre nosotros. Y va más allá su responsabilidad. Dice, no permitirá que ni el sol te haga daño. Es decir, no permitirá que ni su propia creación te haga daño a ti que te ha creado. No te permitirá, ¿no? Es una responsabilidad. Pero pega más fuerte cuando el salmista llega a decir, y aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor jamás te abandonará. Concluyo y voy aterrizando mi tema. Entonces, ¿por qué sentirme solo? Entonces, ¿por qué oponerme al proyecto de Dios? Entonces, ¿por qué no valorar lo que Dios ha hecho por mí? Sería un poco no cristiano encontrar a personas que ya estamos en torno a Dios y oponernos a su proyecto como creo que Dios no está conmigo, creo que Dios me está pidiendo más de lo que debe, o como hacernos el desconocido en el proyecto de Dios cuando pensamos que Él no está con nosotros y que Él nos está castigando. Los que vamos buscando de Dios tenemos que ir tomando un borrador para ir borrando en nuestra vida esas palabras que no permiten que nos desarrollemos como hijos, como su propiedad y su pertenencia. Dios no nos castiga. Tenemos consecuencia de nuestras acciones en la vida, de nuestras acciones, pero no del castigo de Dios. Dios no quiere lo malo para nosotros. Dios quiere ¿qué cosa? Lo bueno para nosotros. Por favor, diácono, ¿cómo es eso? Es como aquel borrachito que a las 12 de la noche va manejando por el freeway, bicicleta. No es hora para ir manejando, no es para ir en bicicleta, no es para andar borracho, tampoco es una avenida para merecer tal o acción. Pero pasa un carro y lo mata. Decimos, es que así lo quiso Dios. A ver, ¿así lo quiso Dios? No. ¿Así lo quiso quién? Ah, por eso digo, Dios no quiere. Dios quiere ¿qué cosa? Lo bueno para nosotros. Ciertamente decidimos mal y vivimos consecuencias, pero no es lo malo de Dios con nosotros. Dios no es malo con nosotros, Dios es bueno. Y es lo que quiero que usted descubra de Dios. Dios es bueno, no le tenga miedo. Dios es bueno, no se excuse de Él. Dios es bueno, no formule un puente entre Dios y usted. Busque palabras acertadas, busque una relación con Dios, fomente una relación. Termino mi tema para concluir diciendo, a la pregunta de muchos, ¿y cómo formulo una relación con Dios? ¿Cómo empiezo a conocer a este Dios? Gracias al carisma que hemos recibido,
tenemos algo que se llama como las Sagradas Escrituras. Aprendamos a orar con nuestra Biblia. Aprendamos a escuchar al Padre que nos habla en su palabra. Aprendamos a hacer oración con las Sagradas Escrituras. Y la oración se hace permitiendo que Dios hable y permitiéndome yo escuchar. Dejemos un poquito de rezar y empecemos a ¿qué? A orar. Y para orar se necesita un requisito que es muy valioso y poco dado en nosotros, lo que llamamos el silencio. Permitir que Dios hable y que yo escuche. Permitir que esta palabra resuene en mi vida para hacer una relación con Dios. Los que lo van logrando, bendito sea Dios. Los que tengan que iniciar, empiecen desde hoy. Empiecen a orar con la Biblia. 5 minutos, 10 minutos, 4 minutos, algunos 3 minutos les va a ser bien. Diácono, ¿cómo inicio? Con un salmo. Dedicaste 3 minutos, no lo terminaste, mañana lo terminas, otros 3 minutos. Deja que